Seizures. Vamos a hablar de todito de una vez. Miren, seizures. ¿Qué ustedes tienen que saber de seizures? Seizures es desde el punto de vista fisiopatológico, y podemos utilizar eso mismo como definición, es sencillamente que usted tiene un grupo neuronal que se despolariza de manera espontánea. ¿Qué sucede? Esa despolarización, dependiendo de la extensión que tenga, va a dar origen a los diferentes tipos de seizures. En el cerebro normalmente, imagínense que es un cerebro. Voy a trabajar mis habilidades. Bueno, parece una esponja, pero imagínense que un cerebro. No es raro que nosotros en diferentes áreas de nuestro sistema nervioso central se generen puntos de manera espontánea de despolarización neuronal. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sí es raro es que esos puntos espontáneos de despolarización sean lo suficientemente fuertes para que generen algún tipo de respuesta a activación. Más raro, que esos puntos de despolarización tengan la capacidad de afectar otras regiones, ya sean lejanas o circundantes, es aún más extraño. Y esto es lo que compete, como les decía, una especie de definición en fisiopatología de los seizures. Ahora, hay diferentes tipos de seizures. Miren, creo que aquí me parece. Con esto lo podemos hacer. Miren, los seizures. Los seizures se dividen en dos grandes grupos, parciales y generalizados, dependiendo de el área de afectación o del área de expansión de la irritabilidad neuronal. Fíjense, en los parciales, que anteriormente se llamaban focales, solamente es una región, sobre todo cortical, que se estimula. Ahí hay lo que le llaman un foco epiléptico, donde hay un conjunto de células neuronales, vamos a decir aquí, que ellas de manera espontánea se despolarizan. Y cuando se despolarizan, ese estímulo se riega en solamente esa red neuronal adyacente. En los generalizados, nosotros podemos tener un punto epileptogénico aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en cualquier sitio. El asunto que sucede en los generalizados es que, independientemente de cuál sea el punto de origen, tiene la capacidad de expandirse a toda la masa cefálica, ya sea cortical o no cortical o ambas, pero se expande. ¿Qué tienen que saber? Los parciales se dividen en dos grandes grupos dependiendo si hay pérdida o no de conciencia. Están los simples parciales y los complejos parciales. Ahora, en general, ¿cuál va a ser la característica principal de los partial seizures? Que nosotros vamos a tener afectaciones sensitivas o motoras o ambas de regiones focales. Focalización, como hablábamos con los strokes. Tú vas a tener que un pie, un brazo, un dedo va a presentar alteraciones motoras o sensoriales conjuntamente con la activación de los focos epileptogénicos. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un niño. Ese niño está, no sé, en clase, no sé, por ahí. No sé que son las 8 de la mañana y que está en el colegio. Y que de un momento a otro, el brazo derecho comienza a moverse de manera normal. Comienza a moverse como tipo Corea. Como una especie de tremor. Como si estuviera vibrando. O pueden ser incluso movimientos más bruscos, como tipo hemibalismo. Pero es solamente ahí. Y nuevamente pueden ser motores o sensitivos, que sienten que no es necesariamente que deja de sentir en el brazo, sino lo contrario, porque recuerda que son puntos de estimulación.
que comience a sentir dolor en un lado, que comience a sentir parestesia, hormigueo, alteraciones sensoriales en una sola región y de manera intermitente. Cada vez que ustedes vean eso, que le mueve un pie, que le mueve un brazo, o eso pueden suceder también en la cara, un complejo muscular que comienza a contraerse de manera involuntaria. Cada vez que ustedes ven eso, sospechen de un simple partial seizure. Sencillo como eso. ¿Qué tienen que saber? Los parciales tienen la capacidad de convertirse secundariamente en generalizados. O sea, que este foco epileptogénico se propague a través de todo el sistema nervioso central. Y eso se va a traducir en que, por ejemplo, como le dije, el niño comenzó a moverse ese brazo, él no lo puede controlar. Se le abre, se le cierra la mano, se le mueve para arriba y para abajo, solo, autónomo, y no puede controlarlo. Imagínense que 10, 15 minutos después, no solamente es el brazo, sino el cuerpo completo. Bueno, entonces comenzó como un parcial y secundariamente se generalizó. Eso pasa principalmente con los que tienen componente motor. Ahora, si ustedes ven que hay focalización y cuando pasan los movimientos anormales no hay respuesta consciente, considérelo un complex partial. Ahora, ¿qué características tienen los complex partial? Porque vamos a ver que en otros, como aquí en los absent seizures, también hay pérdida de la conciencia. Que luego de que pasa la alteración motora y la pérdida de la conciencia, esta se retoma de manera súbita y el paciente no recuerda qué pasó. En los complex partial inicia nuevamente, puede iniciar como un simple parcial, alterar secundariamente la conciencia y de manera brusca se vuelve a la normalidad. Se quita, se retoma la conciencia y desaparece el movimiento anómalo en cualquiera de los limbs que haya sido o en cualquier área del cuerpo. Porque eso es importante, que la conciencia se retoma de manera súbita y bien. O sea, él como que pierde la conciencia, se despierta y ya, pero se despertó bien. Tú le hablas, te responde, tiene noción de lo que pasó, pero no se acuerda del evento. Él sabe que comenzó por un brazo y que después no se acuerda de lo que pasó, sencillamente que de un momento a otro como que despertó. Pero la respuesta, la retoma de conciencia es súbita. Eso es bien importante porque uno de los generalizados son los llamados absent seizures. Los absent seizures, a diferencia de los complejos parciales, no hay alteraciones motoras, sino que el niño de un momento a otro, es más común el niño, que el niño de un momento a otro se queda como mirando al horizonte. Pierde la conciencia, se queda mirando al horizonte, no responde cuando tú le hablas. No hay actividad motora asociada. Pero tampoco hay pérdida de tono, no es que se cae, sino él se queda en la posición donde estaba, no hay alteraciones motoras y hay pérdida de la conciencia, se queda mirando por un lado y tú le hablas y no responde. Ahora, ¿qué característica tienen los absent seizures? Que cuando pasa el seizure hay un periodo transitorio pequeño donde se retoma la conciencia, pero no hay confusión. Es literalmente, imagínense un niño que está sentado, está teniendo el seizure, se queda mirando fijo hacia un sitio, tú le hablas, no responde, y de un momento a otro, qué sé yo, tú comienzas a ver que duró 1 minuto, 2 minutos sin moverse, y luego que comienza como a mover un brazo, no responde inmediatamente, pero después de manera súbita
te sigue hablando o te responde las cosas que le dijiste como si nada hubiese pasado. Él ni se da cuenta de que pasa. Cada vez que ustedes vean eso, mira, un absent seizure. La diferencia principal, que los absent seizures no tienen componente motor. Los complex partials sí tienen complejo motor. Fuera de eso, igualito. No hay confusión post marcada post el seizure. A eso que se refiere con post-ictal. Ictus, considérenlo como cuando se refieran a strokes, como la corriente de un stroke, o el periodo. Oh, dímelo, Jules. ¿Me escuchan? Dímelo. Ok. Eso también, o sea, yo leí algo como acerca de thoughts parálisis, que es como tú Sí, dices, y hay otro que que es la. ¿Cómo que se llama el otro? Jacksonian March. Ajá, Jacksonian March y Thought Paralysis, pero eso viene después. Ok. Bueno, el Thought Paralysis viene después y la marcha viene antes. Pero sí, eso es bien importante, eso es bien importante. Bueno, pero eso no necesariamente constituye un post-ictal. Me explico. Post-ictal es que a ti te da un seizure y después que te da el seizure tú despiertas, pero no estás consciente todavía. Imagínense, no sé, una gente juma que tiene un humo tan fuerte, pero tan fuerte que tú le hablas y él te responde, pero al otro día no se recuerda de nada. Imagínense que eso es una especie de estado post-ictal, donde la persona está reactiva, pero no consciente. En ninguno de los dos hay alteración, no hay confusión post-seizure. A eso que se refiere el post-ictal confusion. En ninguno. Eso lo vamos a ver en otros. Ahora, lo que tú te refieres a lo del thought paralysis y la marcha jacksoniana son otros eventos. Miren, por ejemplo aquí, en simple partial, vamos a suponer nuevamente que el seizure fue motor y que solamente afectó este brazo. Es común que luego de que pase el seizure venga un proceso llamado parálisis de Todd, y es que él de manera transitoria no pueda mover el brazo por un par de minutos. Después del seizure, mira, ya se calmó el brazo, pero no lo pueda mover. Después de eso retoma movilidad normal. Eso es Todd paralysis. El Jacksonian March es que regularmente el onset de los movimientos motores es progresivo, que comienza a moverse el meñique, después otro dedo, después los movimientos anómalos, el tremo comienzan a subir al brazo, a afectar más componentes musculares. A eso que se refiere con la marcha jacksoniana. Es como un seizure ascendente. Pueden ponerlo así. Puede ser también descendente. El punto es que a lo que se refiere es como que se van afectando grupos musculares poco a poco, en secuencia, esa sería la palabra. Bien. Okay. Entonces, jacksoniana pasa antes, Todd pasa después. Me parece que Todd con doble D. Todd paralysis. Recuerden, en los absent seizures no hay pérdida del tono. En todo momento el muchachito se queda. Si está sentado en una silla, se queda sentado en la silla, no se cae de que para lado. Él le dije literalmente es que se quede en el aire por un rato. La mayoría de las preguntas no le van a decir necesariamente a ustedes esta descripción que estamos hablando, sino que se van a referir a un niño que en el colegio se desenvolvía de manera normal y que de un momento a otro comenzaron a bajar los grades, y que los profesores se refieren que lo notan como ausente, como que está en la clase pero como que no está. Cada vez que ustedes vean ese patrón, piensen en absence seizures. Hay algo bien importante que tienen que memorizarse como un Padre Nuestro, que son los spikes. Regularmente, cuando le hablan de un paciente que tiene absence, lo que usualmente preguntan es o el diagnóstico
o cuál va a ser el hallazgo en electroencefalograma. Si bien es cierto, se presentan 3 Hz spikes y waves, lo más común es que pregunten específicamente por esto. Entonces, absence seizures, ¿cómo nosotros lo confirmamos? Bueno, cuando hay un episodio, usted hace un electroencefalograma y se ve spikes de 3 Hz, eso es diagnóstico. Bien importante. Bien importante. Eso es, Yolanda, se refiere a que aparece un spike cada 3 hercios, ¿verdad? Esa es la frecuencia. Ajá. Ok. Los hercios habla de la frecuencia. De frecuencia, ajá. Hay en otra enfermedad también que aparecen los spikes. No sé si yo estaba leyendo ahorita. En Creutzfeldt-Jakob syndrome. Ajá. Creutzfeldt-Jakob. Denme un segundito. Sharp waves. Está en breve. Ahora sí. Ok, como les mencioné, de verdad, miren, muy importante es, para que no se me confunda con una cosa con otra, aquí no hay pérdida de tono, el muchachito se queda parado igualito, no es que se cae y se desbarata por ahí. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros caracterizar los atónicos. Atónicos. Los atónicos, como dice su nombre, son seizures en los cuales se pierde el control muscular de generalmente todos los grupos musculares. Ese sí es el clásico que se cae de un momento a otro, y se mata ahí. Clásico. Cada vez que ustedes vean que una persona estaba bien y de un momento a otro se cayó, se desmayó, y no hay un componente cardiovascular de por medio. Ajá, yo estaba leyendo que ese tipo de seizures eran como un mimics de un síncope. Exacto, nosotros un poquito más adelante vamos a hablar de los diferentes tipos de síncope. Vamos a ver que uno de los síncopes clásicos son los vasovagales. La gente, por ejemplo, que hay diferentes tipos de síncope. El más común es este. Regularmente el síncope vasovagal ocurre cuando uno estimula los cuerpos carotídeos. Alguien que se está masajeando el cuello o que se está afeitando, o que se está poniendo una corbata y se estimula mucho el centro carotídeo, y eso da un reflex bradicardia y disminuye la perfusión cerebral transitoriamente y se ven igualito que lo atónico, porque es así mismo, se caen, se desploman de un momento a otro. La diferencia, cada vez que usted tenga componente neuronal, regularmente los hallazgos cardiovasculares van a estar normales. Cada vez que ustedes vean que una gente se cayó y de que tiene taquicardia, hipotensión o alteraciones cardiovasculares, busquen el corazón, no busquen el caco, por si acaso, porque es así mismo, se caen de un momento a otro. Síncope vasovagal principalmente, aunque hay otros diferentes tipos de síncope que vamos a ver, pero es lo mismo, lo que cambia es el estímulo. Por ejemplo, hay un síncope que es el síncope por irritación. Por ejemplo, personas que tienen problemas con el bladder, sobre todo los que desarrollan lo que le llaman vejiga irritable, si no tienen un buen control de base, desde que se llena el bladder, viene y entra en juego los sistemas, eso se llaman los nociceptores.
Si hay una descarga exagerada de los nociceptores, eso puede ocasionar un síncope. Nuevamente, ¿qué vamos a ver aquí? Alteraciones cardiovasculares, alteraciones de la presión, alteración del pulso por minuto, que no pasan aquí frecuentemente. Pero sí, esos son diferenciales importantes. Mioclónico. Miren, no me confunden mioclónico con simple parcial. Mioclónico, como ustedes ven acá, son movimientos repetitivos, pero como son seizures generalizados en el cuerpo entero, son sacudidas completas. Aquí son sacudidas de una región del cuerpo. Aquí es el cuerpo completo. El ejemplo clásico de contracciones mioclónicas, de hecho, aquí todos hemos tenido esto. Todos. Hay un ejemplo clásico que es el asunto de que cuando tú te vas a dormir y tú como que vibras, como en el periodo de cuando tú estás como entrando en el sueño. Me imagino que a todo el mundo le ha pasado eso. Literal, que es como si te diera un corrientazo, que tú te mueves No, enterito. nunca he visto, no. Bueno, Yo yo voy a decir, ¿Qué cuando no? llevo ¿A usted no le pasa No, pero eso, mira. pero eso No, le pasa a todo el mundo? revisado. Ah, Míreme, vaya al neurólogo yo. diablo, pero eso le ha pasado a todo el mundo. De hecho, en Harrison está descrito a sí mismo. En Harrison, o sea, literalmente. Pues Ah, somos Sí. mortales. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Eso es lo que te iba a decir. Yo normalmente no me doy cuenta. Quien se da cuenta es que está al lado de mí. Entonces, Exactamente. quizás que ustedes son unos forever alone o no le han preguntado. Yo me voy a poner a acechar el esposo mío hoy, a ver si es verdad. Claro, o pregúntale a él, mira, mi amor, ¿tú me has visto alguna vez que yo como que me muevo como voy a morir en un rato, de un momento a otro? O nunca Es lo le que puede preguntas, pensar oye, otra ¿te ha pasado cosa. algo? Claro, como mira, yo vibré anoche, una cosa así. Pero Eh, tú sabes que yo diría un ejemplo de mioclónico, no sé si estaría en lo correcto. A la gente que van a la fiesta de palo. Tiran a no, eso es show. Sí, ¿Cómo? pero algo así debería ser algo mioclónico. Lo que Tú pasa te es imaginas a alguien bailando palo. ya tú sabes, Me han tocado, yo vivo en un bate. ya tú sabes. ¿Cómo se llama esto? Lo que pasa es que cuando hay aspectos psicológicos detrás y no hay un aspecto orgánico, tú sabes, ya ahí es otra cosa. Eso es lo que es. Jerk. Porque lo que a ellos le está sucediendo es como el mismo asunto de toda la iglesia y los videos chulos de eso por ahí, tú sabes, Como la mujer que era. esa cosa, eso mismo, de cuando ya tiene que ver con creencia y cosas, es otra cosa. Pero de lo que aquí estamos hablando de un componente orgánico, que de aquí se formó un foco epileptogénico y eso dio una descarga generalizada, que afecta a todo el componente de la corteza motora. Pero esto a mí me ha pasado, de hecho, en estos días vi yo uno, y eso no... Oh, de que confesiones. Y eso es normal. Lo que pasa es que ustedes quizás no se lo han dicho, o han estado durmiendo los dos, o algo así, pero eso es sumamente normal, muy común. Muy común. Los más conocidos son estos, el tigre que los tónicos clónicos, lo que conoce todo el mundo, lo que tienen los dos periodos, contracción, relajación, entre comillas. Pero no es así, es que ustedes tienen una fase de contracción completa de todos los elementos vasculares y otra fase donde hay movimientos repetitivos tipo jerk. No es que hay una relajación y de que se relaja y se contrae, no, son diferentes tipos de contracción que se generan. ¿Qué cuidado tienen que tener con los tónicos clónicos? Bueno, que secundariamente a esto, primero, con los mioclónicos no pasa mucho, pero los atónicos, los tónicos no tanto, con los tónicos clónicos sí. Cada vez que le hablen de esto hay que chequearle el caco por si no se dieron, la lengua, ustedes saben. Y lo otro es también, hay algunas complicaciones que suelen pasar por desapercibido. Miren, cada vez que ustedes tengan a alguien que le mencionen un caso con alguien que haya tenido contracciones tónico-clónicas, sobre todo si han sido sostenidas o resistentes a tratamiento, o sea que tú tienes una gente ahí que tiene 15 minutos doblándose, tienen que pensar en dos complicaciones.
Una es acidosis láctica y la segunda es rhabdomiolisis. Otra complicación del músculo esquelético, nosotros lo vimos cuando hablamos del manguito rotador. Yo le mencioné que cada vez que ustedes vean luxaciones de hombro posteriores, tienen que pensar en lesión del seizures. Del músculo. Seizures. Sobre todo, regularmente anteriores son traumáticas, posteriores seizures. Eso es, considérenlo casi patognomónico. So, chequearle el caco, chequearle su química, chequearle su CPK, riñón, los niveles de ácido láctico, hombro, cabeza y lengua. Por si acaso, hay algo bien interesante con la lengua en los seizures. Como les mencioné anteriormente, una de las grandes dificultades o grandes diferenciales que ustedes van a tener que hacer cada vez que se encuentren con alguien con un aparente seizure es diferenciar de si el componente es cerebral o cardiovascular. Por si acaso, cada vez que ustedes vean a alguien que le describen una laceración de lengua, si le hablan de que la laceración es lateral, eso es bien sugestivo de componente cerebral. En el caso de los cardiovasculares no suelen haber laceraciones, y si hay es en el componente anterior. Eso es bien sugestivo de que el problema es cardíaco. Lateral cerebral, anterior cardiovascular, por si acaso. Una pregunta. Dímelo. ¿Qué relación tiene como el dolor en las encías en ese tipo de convulsiones? Aparte de la lengua. Porque yo conozco una persona que recientemente tuvo esa persona ya le dio hizo un stroke de la cerebral media hace como 8 meses. Pues ya, y ahora ¿tú tienes la respuesta ahí? Sí, pero el dolor en la encía, o sea, ella hizo el episodio de la convulsión así, tónico-clónica. Pero en vez de doler en la lengua, ella me dijo que le dolían las encías. Yo digo, pero, o sea, me encontré eso raro. No, ella me preguntó, mire, ¿por qué? Yo dije, no pero sé. le sigue doliendo, o sea, todavía le pasa. No sé, no sé, porque no he hablado con ella, pero como el primero y el segundo día le dolía mucho las encías. Bueno, hay que ver a ver si todavía le pasa. Si todavía le pasa, post-stroke pain syndrome. Y si le pasaba en el momento, eso no es de confiar, porque, o sea, como nosotros vimos, dependiendo del tipo de seizure, son las diferentes zonas afectadas. So, en teoría, tú puedes tener cualquier alteración en cualquier sitio. So, si bien es cierto, hay patrones, literal puede pasar donde sea. So, sí, yo me encontré eso curioso. Yo dije, qué raro. O sea, sí. me pregunté en clase a ver qué es lo que. Otra cosa. Una manera también general de tener una idea si es un seizure o síncope, si es de origen cardiovascular o cerebral, es incontinencia. Cada vez que ustedes vean que les digo que se hizo pipí pupú, piensen en cerebral. Eso no es clásico del cardiovascular, aunque en los vasovagales puede pasar, pero no es característico. Ya eso es lo más importante en general. Tónico nuevamente es sencillamente esto, que se queda en esa fase. Por si acaso, miren, esa posición que ustedes están viendo ahí, donde se forma una C, es la posición de opistótonos, que a veces no le dicen, mira, de que tiene una contracción tónica, sino opistótonos. El teta. Parecida. So, sí. El arqueamiento de la espalda. ¿Qué era lo otro que le iba a decir? Miren. Por si acaso, miren. Que a veces uno se confunde. Una cosa es tener un seizure. Otra cosa es tener epilepsia. Seizure es cualquier evento, por ejemplo, como mencionamos, lo mioclónico, que de un día salvaje, tú ahí vibres ahí de noche. Una contracción, un foco epileptogénico ahí, salvaje, te dio una descarga. Ya.
O sea, seizure es un evento aislado. O por ejemplo un trauma. Tú te dieron un palo en la cabeza y después eso tú vibraste o te dieron tu contracción tónico-clónica y ya, después de eso no te vuelve a pasar más nunca, eso es seizure. Ahora, si tú tienes seizure de maneras periódicas, exista o no exista un patrón, ya eso es epilepsia. Ahora, lo otro que ustedes tienen que diferenciar cada vez que le presenten a alguien con epilepsia es diferenciar entre si hay estatus epilépticos o no. Cada vez que ustedes ven que una persona, oigan bien, dura más de 5 minutos en el estado epiléptico, consideren eso estatus epiléptico. ¿Por qué es importante? Porque el manejo es diferente, es más agresivo. Otra cosa, por si acaso, en el manejo de estatus epiléptico uno da no solamente anti-seizures, sino que da relajantes musculares. Los relajantes musculares lo que hacen es que disminuyen el riesgo de rhabdomiolisis y de acidosis láctica. Ahora, ¿qué cuidado tienen que tener cuando le presentan a alguien con estatus epiléptico y que le dieron manejo y que ya está estable, pero no recupera la conciencia? Tienen que hacer un electroencefalograma. Porque a veces el foco epileptogénico sigue activo, pero como le dieron relajantes musculares, no presenta síntomas visuales. Entonces hay que hacer un electroencefalograma para ver si todavía está teniendo firing neuronal. Eso es bien importante, porque pasa desapercibido. Consideren que el estatus epiléptico pasó cuando el paciente recobra la conciencia, se puede comunicar, hablar, no que está tranquilo, porque eso puede ser, como mencioné, como parte del tratamiento. ¿Estamos claros? Sí. Y ya luego de eso todo es ¿cómo se llama esto? Todo lo otro es bien straightforward. Miren, esta palabra, por si acaso, automatismos. Cuando se refieren a automatismos es a movimientos repetitivos sin propósito. Por ejemplo, el más clásico es el llamado el lip smacking. Una persona que de un momento a otro pierde la conciencia. O sea, tú te das cuenta de que no están ahí, como dicen, que está lejos, y que se comienza a morder los labios. Es un automatismo. O que comienza a mover un brazo. Eso es considerado automatismo. Otra cosa, no es raro que los seizures sean precedidos por aura. Aura, nosotros también lo vamos a ver eso en migraña, son sencillamente alteraciones sensoriales que vienen antes de un evento, regularmente. Muchas veces el paciente puede identificarlas. Dicen, mira, que yo sé que a mí me va a dar dolor de cabeza, o sé que me va a dar seizure porque siento que se me duerme un brazo, algo, lo que sea. Muchas veces lo que dicen es que sienten que huele a quemado. Que huele a quemado. Ay, sí, yo leí algo similar, que era de que el paciente solamente, o sea, solo el paciente lo experimenta, que es como miedo que le da, o también que huelen cosas extrañas, como olores extraños, ¿sabes? Sí, eso que tú describes son las llamadas crisis uncinadas. Crisis uncinadas, que eso es cuando el seizure está enclaustrado en el uncus. En el uncus. Cuando están enclaustradas en el uncus. No me acuerdo exactamente qué es lo que pasa con el uncus, pero sí sé que tiene relación con el olfato. No me recuerdo si es un sitio de integración o qué, pero cuando se concentra en esa área, suele pasar eso. Sí, en el lado sensitivo, porque lo leí. Miren, lo otro que le iba a decir antes de que se me pasen, las convulsiones febriles. Miren,
Neonatos, niños en sus primeros meses, años, o sea, chiquitico, como parte de la inmadurez de los diferentes sistemas, entre ellos hipotálamo, que ya sabemos que se encarga de regulación de temperatura, está pues precisamente eso. Que cuando hay algún tipo de infección, hasta una infección viral general, no tiene que ser tampoco de que hay una cosa que lo va a matar, que se está muriendo, no. Pero como parte de la inmadurez general, pueden haber problemas en el hipotálamo al momento de, al momento de hacer el set point de temperatura. Es muy raro que, a menos que un adulto tenga una condición, un underlying condition bien, una infección muy severa, o como vimos en el caso del heat stroke, algo externo que aumente mucho la temperatura, es muy raro que nosotros lleguemos a 40 grados Celsius. Regularmente es 39 y pico. Ahora, en el caso de los niños, eso nuevamente está por una enfermedad viral cualquiera, te puede dar 40, 41. Porque eso es importante. Cada vez que ustedes tienen temperatura por arriba de los 40, eso, sobre todo en niños, aumenta el riesgo de desarrollar seizures. A eso se le llaman a sí mismos seizures febriles. Que es importante que sepan de esto. Cada vez que ustedes vean un niño que tiene una condición viral o incluso bacteriana, pero general, que no es una meningitis, una cosa regada, y que ya está manejado para eso, para la condición de base, y desarrolla un seizure febril, el tratamiento es acetaminofén y para su casa. El tratamiento de los seizures febriles es bajar la fiebre con medicamentos normal, no es que lo van a sumergir en una piscina de hielo, en nada de eso, y después para su casa. Y se le explica a la madre, miren, como ustedes saben, miren, los eventos seizures son como bien llamativos, son bien traumáticos, uno cree como que el otro se va a morir o algo así. Pero en el caso de su hijo específicamente, eso es una respuesta normal a la alta temperatura que se dio por la enfermedad de base, sencillamente por la inmadurez de las estructuras que regulan la temperatura en su niño. Usted le da acetaminofén, su NSAID y ya, y lo termometra. Cada vez que le sube la temperatura, le da su antipirético y ya. Hay una palabra que utilizan mucho para ese tipo de casos, que es reassurance. Reassurance. No es raro que te pongan este mismo caso que mencioné, que lleven al niño, lo trataron para un seizure febril, y que te pongan el caso de que te vino la mamá a preguntar como que si él no se puede quedar en la emergencia. Ahí la respuesta es reassurance. Reassurance es explicarle todo lo que yo le expliqué. Llévelo para su casa tranquilo, si vuelve a tener otro, tráigalo, y que independientemente de lo severo que se ve el caso, que realmente no, y por si acaso eso no aumenta el riesgo posteriormente de desarrollar epilepsia ni nada de eso. Es relativamente común en niños pequeños, eso es bien importante. ¿Y ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de acá? Oh, hay algo bien importante aquí también. Casi se me pasa, que no está aquí. Miren. Una de las características también que nos permiten diferenciar entre si la causa del síncope es cardiovascular o del sistema nervioso es el periodo posictal. Generalmente cuando hay afectación del sistema nervioso central hay un periodo posictal, un periodo de confusión luego del evento. En los cardiovasculares el tigre se cae, se desbarata y se para igualito, como que no ha pasado. Se para de manera súbita, habla, se comunica, todo bien. Entonces eso es bien importante. Lo segundo, ¿qué era lo otro? Eso me fue lo que era más importante. Ustedes también se van a encontrar con algunos casos donde le van a poner un paciente con seizure, pero que la síntoma, hay algo en la historia como que no cuadra, como que está raro. Y es, por ejemplo, imagínense que ustedes le describen ahora que viene una señora
que ella está embarazada y que tuvo un seizure, y que ese seizure lo tuvo en, no sé, en Agora Mall, y que todo el mundo la vio, y que vinieron los del 911 y la llevan al hospital. Los del 911, cuando le entran al hospital, dicen: ah, no, mira, nosotros encontramos a la señora ahí vibrando en el piso, no se dio ningún golpe, no tenía ninguna cortada en la lengua, sus vitales estaban normales, no tuvo incontinencia, y de camino, antes de nosotros meterle cualquier aguja, ya ella estaba bien, no hubo periodo posictal. Tú dices: ven acá, esto está raro, porque no tiene periodo posictal, no tiene ninguna alteración cardiovascular, nada que me diga que fue cardiovascular, no le había eso pasado anteriormente, o si le había pasado anteriormente siempre era de que alrededor de gente, nunca fue de que sola por ahí, nunca la encontraron de que tirada por ahí. Entonces cuando tuve ese tipo de casos, yo soy como esta tiene que estar loca, esta tiene que ser una loca, como que está raro. Pero cada vez que tú sospechas de un seizure fingido, o sea, un fake seizure, el tratamiento, el abordaje es, a ver, ¿cómo que se llama? Era como videoencefalo, era esto. Ajá, este mismo. Este mismo. Es que en lo que consiste el videoencefalograma es en lo siguiente. La llevan al centro, ella duerme en el centro, la graban y le ponen y le hacen un electroencefalograma. Entonces cuando ella tiene un seizure, comparan lo que ven en el video con los hallazgos del encefalograma, y si no machean, eso significa que una loca, que está fingiendo el seizure. Eso es importante. Cada vez que ustedes vean una gente que tiene un seizure salvaje, como que no cuadra nada con nada, que no se muerde la lengua, que lo que dicen es que se tiró el piso, que no se dio ningún golpe, o sea, que cayó suave, que se levantó después del seizure y que todo estaba bien, que le dijo de que mira, llámame al 911 por favor, una cosa así, que de que estaba en el piso era virando los ojos para arriba y sacando la lengua, pero más nada, como cosa y todo estaba bien en los laboratorios y todo, de todo, piensen en que fue fake y es su video electroencefalograma. A ver si hay una imagen. Ahí le pegan de su vainita, le ponen una cámara, y cuando hay un supuesto seizure, y ustedes saben, mírenlo ahí, la graban, hacen las comparaciones de si los focos que aparecieron en el sistema nervioso central se correlacionan con los diferentes contracciones que tuvo. Con eso se desmiente. Y por si acaso, no hemos hablado de eso, pero cada vez que ustedes vean esto, se considera una patología como neuropsiquiátrica, lo que le llaman conversion disorder. Conversion disorder son personas que tienen una patología psiquiátrica. Por ejemplo, tienen algún tipo de evento traumático reciente, y como manifiestan la patología psiquiátrica es con déficit neurológicos. De que, por ejemplo, una mujer que la violaron recientemente o algo así, que un par de semanas después estaba mejorando, y que de un día a otro que no puede caminar con el pie derecho, y tú le haces el assessment y todo está bien, pero no puede caminar, tiene los reflejos bien. Tú le pones, tú le haces una electromiografía a ver si los músculos se contraen y todo bien, pero ella dice que no puede mover el pie. Es un conversion disorder. Vamos a llegar ahí, pero por si acaso, cada vez que ustedes vean esto de que un fake seizure, consideren un conversion disorder. Conversion disorder. Ya, yo creo que ahora sí. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Dudas? No. No. Está bien. Headaches, ustedes lo van a ver mucho. Probablemente muchos de los
casos que ustedes van a ver o van a llegar, o sea, de consulta general, van a ser o dolores de cabeza o dolores lumbares. Eso es lo más común. Entonces, uno de los grandes problemas cuando ustedes tienen personas que tienen dolor, o en este caso headaches, es identificar cuál puede ser la posible causa, porque diferentes causas tienen diferentes implicaciones y abordajes. Miren, el más comúnmente que ustedes van a ver es el llamado tensional headache. Tensional headache tiene la característica de que es un dolor referido en banda, como literal, como una bandana, como que como que, Dios mío, no sé en español, en inglés, como que si fuera que un dolor encircling el head, como si tuvieran una gorra muy apretada. Que rodea la cabeza. Eso. Y que usualmente suele acompañarse, oigan bien, de dolor muscular en el cuello y hombros. Eso es característico de tensional headaches. Cada vez que ustedes vean una pana de que tiene un trabajo estresante, que está saliendo más tarde del trabajo, que le duele la cabeza, sobre todo al final del día, que dice que es alrededor de la cabeza completa y que refiere o tenderness cuando se le tocan los músculos del cuello o del hombro, o molestia o stiffness, eso es tensional headaches. Tensional headaches. De tratamiento vamos a hablar ahora, porque hay consideraciones. Lo primero, identificar. Eso es bien importante. Y están asociados a, pues eso, estrés sobre todo. Migraine. Migraine, los dolores de cabeza de migraine tienen dos características. El primero es que usualmente afectan la mitad de la cara, ya sea de un lado o del otro, pero la mitad solamente. No tienen tenderness ni stiffness muscular. Suelen tener una característica que en vez de ser en band-like pressure, son denominados throbbing. Throbbing es como un dolor pulsátil, como un dolor, este es un dolor sordo, un dolor dull, como que tú sientes como que tiene una presión adentro. En migraine es un dolor, eso, throbbing, como pulsátil, como que va y viene, que no es constante de que está ahí que te duele, sino va y viene, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Eso es migraine. ¿El qué? Como que late. Yo siento como que me pasó eso, una especie de, una mezcla entre tensional y migraña, porque en la noche me acosté con un dolor de cuello. Yo estaba estudiando el día entero, y como que me dolía el cuello con toda la cabeza, ¿verdad? Entonces después, a medianoche me levanté y me dolía solamente un lado de la cabeza, con el ojo así, me palpitaba. Y me duró así mismo, como dice ahí, como al lunes todavía me dolía un chin. O sea, oye, Sofi, tú no estás mirando lo que él está buscando. Baby shower, no, devolvió, no. Eso. Baby shower. Sí, los migraine headaches son también bien comunes. Tienen que saber que usualmente los migraine headaches, así como también los tensional, afectan más a las mujeres. Y algo que tienen los migraine, a diferencia de los tensional, es que los migraine regularmente aparecen en momentos específicos del día, de que todos los días en la tarde. O sea, tienen como un patrón. Todos los días, de que a las 2 de la tarde, no importa lo que tú estés haciendo, un dolor de cabeza. Tensional, como se asocian a tensión, regularmente es al final del día que suelen afectar. Otra cosa, los migraine headaches también pueden tener aura o no tener aura. Ya ustedes saben lo que es aura. Que sienten, que saben que le va a dar dolor de cabeza. Dicen, mira, ya me va a dar dolor de cabeza. No le ha comenzado a doler. Dicen, mira, ya me va a comenzar a doler. Que saben, sienten algo. Otra cosa es que este tipo de headaches está asociado a fonofobia y fotofobia. Si ven cosas claras o están en la luz del día, les molestan los ojos, les duele la cabeza más. Lo mismo con los sonidos. Cuando están teniendo los periodos de dolores de cabeza, cualquier tipo de
de música alta, de sonido alto, exacerba el dolor. No es raro que digan que, no, que el dolor le mejora cuando se tranca en un cuarto y se acuesta tranquila con la luz apagada. Por si acaso. Tienen que saber que migraine es secundario a un efecto vasomotor de los vasos cerebrales. Es por una disfunción de los vasos sanguíneos que causan de manera anómala. Vamos a suponer que el vaso debería estar así para dar una perfusión adecuada. Pues estos vasos se mantienen vasodilatados. Es un migraine secundario, una especie de... y no quiero decir isquemia porque no es isquemia, es como periodo hipóxico, por así decirlo. Por eso, y vamos a ver que eso tiene repercusiones, como dije ahorita, en su tratamiento. Eso es bien importante. Fonofobia, fotofobia, dolor en la mitad, throbbing, con un patrón definido regularmente a través de los días, que puede tener aura o no aura. Eso. Por si acaso también suelen estar asociados al uso de estrógenos. De hecho, migrañas con aura son una contraindicación para estrógeno. No se le pueden dar oral contraceptive pills a mujeres porque le empeoran los migraine. Pero solamente si son migraine con aura. Solamente. Ñam, 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 ñam. Por último, cluster headache. Yo no sé si ustedes han escuchado del dolor de cabeza mata gente. Hay personas que se han hecho famosas por esto. A ver si aparece. Suicide. Le llaman síndrome de Orton. Es un dolor de cabeza que está asociado a suicidio. Dicen que el dolor de cabeza que da es tan grande que la gente prefiere matarse antes de buscar y hacer cualquier cosa, sobre todo si el tratamiento no lo mejora. Y si ustedes supieran que lo más interesante es, ¿ustedes saben cuál es la primera opción de tratamiento para cluster headache? ¿Qué es lo primero que se le da a alguien que tiene dolor de tipo cluster? Oxígeno. Sí, oxígeno. Y ya, un chin de oxígeno ahí ya. Y hay gente que se ha matado por eso. Pero dicen que duele mucho. ¿Qué tienen que saber? A diferencia de los otros tipos de headache, que es más común en hombres, el dolor regularmente es referido como retroorbitario, detrás del ojo, de uno de los dos. No, o sea, poco likely que sean ambos. Puede pasar, pero regularmente uno. Otra cosa es que suelen aparecer, así como hay que aparecen fonofobia o fotofobia, aquí aparecen dos cosas. Y uno es conjunctival injection y lo otro es rinorrea. No es raro que lleguen con el ojo donde está el proceso doloroso, rojo, y con secreciones nasales de ese mismo lado. Eso es bien común. Y hombres. Eso es bien común. Lo bueno, que regularmente ceden solitos. Ceden solitos. Aunque hay tratamiento. Miren, el tratamiento, ahora sí. ¿Qué tienen que saber? Miren, el tratamiento se divide para todos en dos tipos. Uno es el tratamiento agudo y el otro es el maintenance treatment o profilaxis. Uno es para tratar en los eventos agudos cuando le duele mucho el caco, y el otro es para evitar que le duele la cabeza o disminuir la cantidad de dolores de cabeza por meses. Para que no se me confundan. Si le están diciendo que llegó a la emergencia con un dolor de cabeza que lo tiene todavía, el tratamiento es sintomatológico. Si ya el paciente está estable y lo que dice es que se toma el tratamiento, por ejemplo, que a través de la semana, que le duele la cabeza el lunes, el miércoles, el viernes o todos los días, que se toma el tratamiento que le dan agudo y mejora. Entonces, aunque esté mejorando con el tratamiento agudo, ya eso es un criterio para dar tratamiento de maintenance.
para que en vez de sean 3, sean 2, o sea, 1 a la semana. O en vez de ser 1 a la semana, sea 1 cada 15 días. Eso es bien importante para que no se me confundan. De que ven acá, me trajeron un paciente con cluster Heri, ¿qué le doy? Oxígeno, sumatriptán, verapamil, ¿qué le doy? Y de hecho vamos a poner ese mismo caso, vamos a decir, mira, te llegó un tigre ahí que está moqueando, que tiene un ojo rojo. Miren, el conjunctival injection es esto, conjunctival injection. Mira ahí, conjunctival injection es eso, ojo rojo. Y nuevamente el ojo rojo es solamente del lado donde está pasando el dolor de cabeza. A veces, imagínense que le dicen, mira, llegó un tigre con cluster Heri, ¿qué le damos de tratamiento? Sumatriptán, oxígeno al 100%, verapamil y vamos a poner aquí NSAIDs. Oigan bien, para que no caigan en gancho. Aquí le están poniendo todas las opciones posibles. Lo primero es un evento agudo, entonces yo me voy por el agudo. O sea, el tratamiento del momento para quitarle los síntomas. Ahora, si bien es cierto, sumatriptán es uno de los componentes de los eventos agudos, lo primero que siempre se le da es oxígeno al 100%. Si con eso no mejora, usted le da sumatriptán, por si acaso. Profilaxis, ya lo mencionamos, verapamil, que es un calcium channel blocker, bloqueador de canales de calcio. Miren, en migraine, fíjense, lo mismo, nosotros tenemos tratamiento agudo y profilaxis. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que, si bien es cierto, hay un reguero de tratamientos, es el orden. Cuando ustedes tienen, hay que considerar aquí el orden y las comorbilidades. Por ejemplo, para migraines, usualmente lo primero que se va a dar es NSAIDs. No funciona, se da triptanos. No funciona los triptanos, ergotamina. Y así se continúa. Ahora, imagínense que ustedes tienen una paciente que le dieron NSAID, le dieron triptanos y no mejora. Hay en un momento donde en vez de usted darle ergotamina, usted pasa de una vez a antidopamine agents. Procopramicina y metoclopramida. Regularmente metoclopramida que se utiliza. ¿Cuál es ese caso? Pacientes que tienen, ¿cuáles condiciones no se le pueden dar ergotamina? Embarazada. Ok, ese es uno, ¿verdad? En embarazada. ¿En qué más? Yo sé que la vi, pero no me acuerdo. Paciente psiquiátrico. No. Hipertensión es otra. Y la otra es una patología cardíaca. ¿Cómo se llama? Que cuando hablamos de ella dijimos, miren, es una patología que le da a gente joven y son sensibles a los ergots. Tú dices Prince Metal. Prince Metal Angina. Sí. Si tienen Prince Metal Angina, los vasos sanguíneos coronarios suelen ser sensibles a los ergots. Tú le das un ergot y ahí una vez para su dolor de pecho. En esos casos se evita. En el caso del pregnancy, es porque uno de los efectos que tiene de ergotamina es causar vasoconstricción. Y si tú causas vasoconstricción en el embarazo, se interrumpe la perfusión materno-placentaria y eso te causa bajo peso, underdevelopment. Eso no se usa. De estos señores vamos a hablar un poquito más adelante de síndromes que se dan secundariamente al uso de estos. Pero el orden es importante, porque le pueden poner, como le dije, migraine y A, B, C, D, como usted sabe que es lo que va. Primero, dice que le dieron NSAID, pues no le dé, porque usted sabe que eso no le hace nada. Entonces lo que le toque triptanos. Le dieron triptanos, ergotamina. Pero mira que cree que está embarazada. Hacerle una prueba de embarazo entonces. O mira que no hay probabilidad de que esté embarazada. Bueno, pues ahí se le da. Pero tiene hipertensión. Y ustedes saben que no le van a decir hipertensa, sino que en la descripción de los vitales le van a poner por ahí 135, 90.
Tú eres que tiene que saber, mira, tiene la presión alta, no le podemos dar GOTS entonces. O historia, Prince Metal and Jan, y ustedes saben que no, tienen que estar pendientes a eso. Lo mismo con profilaxis. Lo primero es lo de siempre, relajación, cogerlo suave, vida sana, bla, 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 bla. Como vemos aquí, nosotros tenemos un reguero de fármacos también que se pueden utilizar. Aquí regularmente, más que tener un orden como en acute, lo que tenemos es comorbilidades. Por ejemplo, es un paciente que tiene diabetes, pues beta bloqueadores no. Vamos a ver un poquito más adelante que eso empeora la diabetes, empeora la secreción de insulina. Es un paciente que tiene hipertensión, pues beta bloqueadores, porque estamos cubriendo para dos. Aquí realmente no hay un orden per se. Intentional headaches es el mismo asuntito. El mismo asuntito. Que sí me interesa aquí destacar que regularmente parte importante de la profilaxis es esto, behavioral therapy. Es como enseñarle técnicas de relajación y como de técnicas del coping con el estrés. Ahora, si esto se usó y como quiera, por tricíclica antidepresiva, principalmente amitriptilina. Y vamos a ver un poquito más adelante los problemas que hay con tricíclica antidepresiva. Ya. Miren, vamos a entrar en las patologías degenerativas. Eso es bien chulo porque hay muchos diferenciales. Una pregunta, tú mencionaste también el trigémino neural, realmente no escuché si creo que lo vamos a ver un poquito más para adelante, aunque sé que está aquí, como no es como diferencial. Pero miren, de hecho, recientemente he visto que están comparando el cluster headache como no como una comparativa, sino como dentro del espectro de trigeminal neuralgia. Miren. Ajá, como que se puede confundir, yo leí. Pero que tú también realmente no tanto, porque miren qué es lo que pasa. Nosotros hemos mencionado briefly, en general, cuáles son las ramas del trigémino, B1, B2, B3. ¿Qué sucede? Nosotros mencionábamos anteriormente trigeminal neuralgia y que regularmente sucedía era por compresión nerviosa, sobre todo en los ramos, en los roots internos. En trigeminal neuralgia tú vas a tener no solamente un dolor, no de cabeza, sino literalmente de cara excesivo, tipo shooting pain, como le llaman, como si le estuvieran clavando agujas en la cara. Y aquí nosotros vamos a tener involvement técnicamente de la cara completa. Y usualmente una de las cositas más importantes son los triggers, que son estimular o alterar al nervio trigémino. En pocas palabras, trigeminal neuralgia puede pasar porque usted esté comiendo, masticando, porque usted abra la boca, porque usted comience a cepillarse y le dé por ahí atrás sin querer. Pero nuevamente un dolor generalizado. Quizá lo importante, que la constelación, el trigger, la causa, el cluster headache pasa porque sí, ya de un momento a otro. Que aquí regularmente puede pasar, pero no es característico que haya conjunctival injection, no es característico que haya rinorrea tampoco. El dolor, ya hablamos de cluster headache, que es retroorbital, aquí es superficial. Y que el tratamiento es carbamazepina. Ya. ¿Qué era lo otro que...? Miren, esto mismo que le dije. Mover la boca, embromar y ya. O sea, no... O sea, entiendo que por el involvement de ojo podría, pero realmente la constelación y lo que precede. Clúster es, tú estás bien y después no estás bien. Aquí alrededor de trigeminal neuralgia tú estás haciendo algo siempre. Como te dije, te dice que cuando está hablando, cuando se cepilla en la mañana o cuando come, algo que tiene que ver con mover la mandíbula. Siempre. Siempre. Algo más.
miren, movement disorders, tienen que tener un poquito de cuidado con esta nomenclatura porque, como ya ustedes sabrán, de aquí en adelante nosotros nos vamos a ir refiriendo a los conceptos y usted tiene que saber de qué estamos hablando para poder establecer las diferentes tipos de sintomatología que tienen los diferentes tipos de trastornos neurodegenerativos. Ya no vamos a mencionar de que, como yo dije ahorita, de que mira, está vibrando. No, hay diferentes tipos de patrones. Lo que más yo les recomiendo aquí que hagan es, como siempre, ustedes vienen aquí, buscan su videito. Ahora, ¿qué si yo sí les puedo decir? Miren, acaticia. Acaticia es lo siguiente, y suele pasar como un side effect de las drogas parkinsonianas. Regularmente es por disregulación de las vías directas e indirectas que hablamos. Y literalmente lo que ustedes van a ver es que el paciente no se puede sentar. Literalmente como la típica persona nerviosa que literalmente no se puede sentar, tiene que estarse moviendo, caminando. Cada vez que ustedes vean eso en alguien que recientemente fue diagnosticado y está recibiendo tratamiento de Parkinson, piensen en acaticia. Asterix, ya nosotros lo hablamos eso en bioquímica. Hemibalismo, ya nosotros buscamos. Mioclonus, lo mencionamos ahorita con los seizures. Restless leg syndrome, yo lo he mencionado, pero no lo hemos visto super. Miren, Restless leg syndrome es bien interesante. Cada vez que ustedes le mencionen a alguien, sea hombre o mujer, más comúnmente mujer, de que cuando se ve en la noche acostada, imagínense que es una cama, cuando se ve en la noche acostar, se acuesta, no tiene problema con nada de eso, pero cuando se acuesta siente una molestia en los pies, siente que algo no está bien, los mueve como si estuviera nervioso, pero eso no se quita hasta que la persona se para de la cama y comienza a caminar. Eso es Restless leg syndrome y pasa el momento de acostarse. ¿Qué es lo más importante de Restless leg syndrome? Que tienen que asociarlo directamente. Hay muchísimas patologías que se asocian a eso, pero la más común, iron deficiency anemia. Sobre todo si ustedes ven que los niveles de hierro están por debajo de 75 picogramos, ese va a ser cut-off value. Lo primero que se va a hacer es darle restitución de hierro y con eso se quita. Ahora, eso puede dar por casi todo: uremia, uso de alcohol, falta de sueño. Es una patología, bueno, más que una patología, una condición bien como rarita, salvaje. Entonces, lo primero que se va es miren, esto de CKD es por la uremia. Niveles altos, el Restless leg syndrome está asociado a iron bajo y uremia alta, uno o ambos. Entonces, cuando usted tiene un paciente con esto, lo primero que usted va a hacer es chequear los niveles de hierro. ¿Tienen los niveles de hierro bajos? Pues ese va a ser el tratamiento. ¿Están los niveles de hierro bien? Chequea el riñón. ¿Está todo bien? Sencillamente da tratamiento entonces. Aunque también muchas veces antes de dar dopamine agonist, regularmente... Escúchame, vengo en breve para que no me pregunten a que he estado ausente como 2 minutos, voy a decir que el niño, pero pueden seguir. Sigan, no te apures, no te pases, yo voy de una vez. Jordano, discúlpame, cuando hay uremia, que fue que se me cortó un poquito, mencionaste algo ahí. Bueno, eso, que lo primero que ustedes van a chequear cuando le describan Restless leg syndrome es chequear los niveles de hierro. Si están para abajo, ese va a ser el tratamiento, darle hierro. Si el hierro está bien, lo segundo va a ser chequear los riñones, los niveles de creatinina, urea. Si hay uremia, pues manejar el CKD. Y si le refieren que estos dos sistemas están bien, regularmente se pasa de una vez a dopamine agonist. Ahora, tienen que tener cuidado con algo. Regularmente, antes de iniciar el tratamiento, se habla de técnicas de relajación, que masaje en los pies, de que ponerse pañito caliente, cosas así. Eso no funciona,
de una vez dopamine agonist. Ahora, para motivos de step 1, si ustedes lo ponen a elegir, si no hay nada relacionado con iron deficiency y CKD, sencillamente elija su dopamine agonist. Ok. Bien, tienen que tener cuidadito por eso. Y eso, que es una como una condición media rara, pero es bien característica. Hemibalismo, nuevamente, ya hablamos, subtalámico, lo señalamos, de hecho. Buscamos imágenes, mioclono lo vimos ahorita. Los tremos, vamos a hablar de eso ahora. Esto es un diferencial muy importante. Miren, distonia. Ustedes han visto la gente de que cuando tú le hablas, como con un ojo, como dicen, de que se le gobierna un párpado, que se le mueve mucho. Cada vez que ustedes vean un grupo muscular que se contrae de manera anómala y no está relacionada a seizure, eso es distonia. Sencillamente eso. Corea. Cada vez que ustedes vean que alguien tiene un set de movimientos que son rítmicos, abruptos, pero sin una razón, o sea, no es provocado, no es de maldad, sino que le sale. Corea. ¿Qué tienen que saber? Que regularmente las patologías que nosotros vamos a ver relacionadas a Corea va a ser o Huntington o Sydenham-Corea. Un giveaway fácil de tener una idea de cuál puede ser es lo siguiente. Huntington nosotros lo vamos a ver en personas mayores de 30 a 40 años. Sydenham-Corea es una afectación de los ganglios basales secundarios a rheumatic fever. Es una complicación de rheumatic fever no tratada. Por ende, ¿quiénes son los que van a estar en riesgo de esto? Cada vez que usted le habla de niños que vienen del exterior de otros países terceros mundistas y que tienen historia de que de una faringitis recurrente, que de un momento a otro comienza a tener movimientos anómalos rítmicos. Piensen en Sydenham-Corea, sencillamente, eso es tratamiento, penicilina. Miren, hay algo interesante. Como les dije, yo les recomiendo mucho que ustedes vengan acá para que tengan un margen, porque por descripción a veces como medio salvaje, que busquen sus movimientos. Se busquen tanto Sydenham, regularmente a este Sydenham-Corea, a veces por si acaso se refieren a esto como que el niño, como cuando le preguntan al niño que por qué se mueve así, que diga como que no puede evitar moverse como un conejo. Es muy común esa respuesta, o la vi bastante. Miren, ¿tú sabes lo que yo hice? Yo agarré, por ejemplo, tú buscas en Google las imágenes tipo GIF y te aparecen con movimiento y las flashcards quedan chulísimas cuando tú las haces así. Los GIF tú dices, mira. Don't wait to start your MCATs. Dios mío, esto me sale en la sopa ahora. ¿Tú descargas el GIF o tú lo copy y pegas directo? Lo copia y lo pega, normal, como cuando tú estás copiando una imagen. Interesting. Oh, qué chulo. Dale una estrellita, loco. Por eso son ustedes que tienen que dársela, ustedes que les sirven. No eres tú el A mí profesor. van a explicarme clase y vaina y a decir bacanería. Esas son mi estrella. Miren, la diferencia principal entre Corea y atetosis es el tipo de movimiento. En Corea regularmente son movimientos rápidos y súbitos. En atetosis regularmente son movimientos tampoco sin propósitos, pero suaves. Son,
¿cómo le llaman? Sutiles. De hecho, el movimiento de las atetosis tienden a describirla míralo aquí, snake-like, como si fuera el movimiento de una serpiente roscándose suave. Asterix y lo otro ya lo hemos visto. Si ustedes me preguntan a mí, es importante que más o menos tengan una idea en cuáles patologías se presentan, pero yo creo que es más importante dominar el lenguaje. Que ustedes de ahora en adelante, cuando le hablen de esto, sepan exactamente qué tipo de movimiento es que le están diciendo, porque no le van a describir el movimiento, le van a decir de ahora en adelante Corea, Caticia. Miren, ese video me gustó. Ese video me gustó. Miren los tremos. Y les recomiendo también que pongan mucha atención, porque es que de lejos, sobre todo si usted no busca videos, denme un segundito, por favor. Pues sí, emergencia. Entonces, como le dije, tienen que tener mucho cuidado con esta nomenclatura, porque es que como todo se trata de movimiento, y la diferencia más que, como le dije, más que en la patología que sale, el tipo de movimiento que se genera puede parecer confuso. Miren, los tremor van a ser, no quiero decir que un dolor de cabeza, pero es bien importante que sepan diferenciar uno de otro. Miren, vamos a comenzar con resting tremor. El nombre lo dice. Resting versus intention tremor. Ya nosotros de hecho vimos un ejemplo. ¿Se acuerdan de disdedocoquinesia? Una persona que tenía problemas para dirigir el movimiento hacia puntos específicos. Cuando hablamos de la prueba de mano, de ojo, de ojo, nariz, boca y shin. Ajá. Y no shin. Pero por si acaso, el intention tremor regularmente es en las manos que se van a ver, no en los pies, por si acaso. Manos, es en las manos. Okay, aquí. La característica principal de intention tremor, como dice su nombre, es que en reposo las manos en reposo van a estar bien, no hay ningún movimiento raro. Mismo video vi yo. ¿Cómo? Ese mismo video vi yo, o sea, lo explica muy bien. Sí. Mira eso. Mira, la mano en reposo está tranquila, y por si acaso no está tranquila porque está arriba de la mesa. Tú le dices que levante la mano y que él tenga que sostenerla con su propia fuerza. No hay movimiento. El problema del intention tremor, como dice su nombre, es cuando va a realizar algo con la mano, cuando va a agarrar algo, acercarse a algo.
Esa es la diferencia principal entre intention tremor y resting tremor. En resting tremor, como su nombre dice, lo contrario. El tremor está en reposo y desaparece cuando se comienza a mover la mano. No veo un movimiento, una que me llama la atención. Mírenlo ahí. Ahí el paciente no está haciendo ningún movimiento con la mano. Mientras él no mueva las manos, van a estar moviéndose. Ahora, si yo le pongo ahí un lapicero y le digo agárralo, desaparece el tremor hasta que él agarre el lapicero. Agarró el lapicero, comienza de nuevo. Eso es bien importante. Por ejemplo, miren, usted ve ahí que cuando él decidió hacer un movimiento, desapareció el tremor. Miren, en reposo tiembla. Fíjense aquí. Inició un movimiento, se paró el tremor. Eso es característico de resting tremor. Es un tremor que se quita al realizar un movimiento. Importante de resting tremor es que cuando la persona se duerme también desaparece el tremor en reposo. Eso es bien importante. Bien importante. Entonces, esos van a ser los mayores. Los mayores que ustedes van a ver, intention y resting. Ya ustedes saben que cuando vean intention tremor tienen que pensar en un problema cerebeloso. Y cada vez que ustedes vean resting tremor, lo primero que le tiene que llegar a ustedes al caco es Parkinson disease. Eso es bien sugestivo de Parkinson, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El otro, mire, essential tremor. Essential tremor creo que quizá este podría servirnos. Miren, lo primero que ustedes tienen que saber, de essential tremor hay grados. Hay grados. Miren ahí. Normalmente todos, absolutamente todos, tenemos cierto grado de tremor. Si ustedes, por ejemplo, ponen sus manos hacia adelante, ustedes van a ver que, aunque la mantienen fija, hay cierto grado de movimiento. Todos tenemos, eso es lo que llaman el tremor fisiológico. Es normal. Ahora, yo tengo intention tremor. ¿Qué? Que yo tengo intention tremor. Mira que lo que pasa. De baseline es normal que tengamos cierto nivel de tremor. Eso se le llama physiologic tremor. El problema, ya cuando tú lo vienes a llamar intention tremor, es cuando tú tienes primero un daño orgánico, segundo, cuando te impide hacer movimientos gruesos. Pero es normal que nuestras manos vibren un poco, como dicen. El problema es cuando se convierten precisamente en eso, en un problema, cuando no te permite hacer cosas, cuando constituye un disability. Ahí es que comenzamos a hablar de aspectos patológicos. Por ejemplo, essential tremor, como mencionábamos, son diferentes niveles. No todas las personas que tienen essential tremor van a ser así tan marcados como este. Ya es tu caso severo. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos essential tremor de intention tremor? Si no estamos viendo mucha diferencia. Pues la diferencia principal es dos componentes. El primero, en essential tremor no hay un componente orgánico. Usted revisa cerebelo, usted revisa las funciones cerebelares y todo está bien. Segundo, hay un componente hereditario, regularmente pasa de familia en familia. Y nuevamente, lo más importante es que no hay un componente cerebeloso. Eso ya es parte del tratamiento. Lo que estaban diciendo aquí es esto.
que es uno de los tipos de tratamiento con cirugía estereotáxica. Tú puedes eliminar parte de los ganglios basales y mejorar la función motriz. Pero ya eso es tratamiento. Entonces, esto es bien importante. Cada uno es diferente. Cada uno nos habla de trastornos de base diferente. Y manejo diferente. Resting tremor, eso es sencillamente dar tu tratamiento de Parkinson. Intentional tremor, ya como si hay un daño orgánico, es un poquito más difícil, pero con terapia mejora. En el caso de essential tremor, como nosotros vemos acá, el tratamiento es principalmente beta bloqueadores. ¿No funcionan los beta bloqueadores? Barbitúricos. Pero se comienza con beta blocker. Siempre es de lo más bajito a lo más potente. ¿Qué le va del giveaway de essential tremor? Miren, hay otra cosita aquí interesante. Vamos a ver si está evidenciado acá. Miren, el essential tremor también, algo que ustedes van a encontrar es que el tremor está tanto en reposo como en acción. Como nosotros vemos aquí en Intention y Resting Tremor, aparecían en momentos distintos. Essential siempre está. ¿Qué tienen que saber? Los factores fisiológicos y estresores pueden empeorar el essential tremor. Por ejemplo, una persona que tenga miedo, que esté bajo estrés, puede empeorar el essential tremor. Y nuevamente, todos tenemos cierto grado. Solamente se considera una condición cuando te impide realizar funciones cotidianas. Sencillamente eso. ¿Estamos claros aquí? ¿Alguna pregunta? De aquí no me voy a meter mucho en los detalles porque solo vamos a ver Parkinson. Y de hecho vamos a ver que hay otras características de por aquí. Oh, mira, hablando de ello. Miren, aquí vamos a hacer un gran diferencial, porque es la mejor manera de abordar las demencias. Miren, las demencias. Bueno, nuevamente, ¿tienen alguna duda, pregunta de por acá? ¿Todo bien claro? ¿Dónde está? Aquí. ¿Todo bien claro? ¿Tienen una idea ya de cuándo se presenta uno, cuándo otro? ¿Cuándo sí, cuándo no? Sí, claro. ¿Todo bien claro? Bien. Sí. Repasarlo. ¿Eh? No digo repasarlo. Sí, pero tienen que tener mucho cuidado con eso. Vamos a las demencias. Miren, nosotros vamos a tener una serie de patologías neurodegenerativas que van a cursar todas con demencia y algo más. Regularmente ese algo más va a estar relacionado con trastornos motores o infecciosos. Ya. Demencia. ¿Cuándo nosotros debemos sospechar de demencia? Cada vez que ustedes tengan a una persona que a través del tiempo, de manera brusca o gradual, disminuya su habilidad cognitiva y ejecucional. O sea, una persona que, independientemente cuál sea el patrón, eso lo vamos a ver en las diferentes patologías ahora, desarrolle problemas con la planificación, con la memoria, con la ejecución, con la planificación, que no pueda tener que se le haga difícil llevar una vida normal, como dicen, organizarse. Eso es, cada vez que ustedes vean eso, piensen en demencia. Regularmente el assessment general que ustedes van a ver que le van a referir para demencia es el llamado Mini Mental Test.
Minimental test. Minimental test son una serie de preguntas que se hacen. Me parece que el mayor valor es 30. Y ya cuando ustedes van de 26, 25 para abajo, comienzan a hablar de demencia. Como ustedes ven, son una serie de preguntas que hacen assessment a los diferentes a diferentes aspectos cognitivos y hacen un assessment así general de la función global cognitiva. Si ustedes supieran, vamos a hacer algo. Miren, esto es súper extremadamente high yield. Yo prefiero que lo abordemos esto mañana. Que me lo lean bien, porque aquí, miren, yo voy a agarrar esto y voy a decir, miren, Parkinson esto y esto y esto y así. Tienen que tener cuidado entre, por ejemplo, Parkinson y Lewy Body Dementia. Esto es un buen y un gran diferencial. ¿Cómo hacer la diferencia entre Vascular Dementia y Alzheimer Disease? Y Frontotemporal Dementia. ¿Cuándo pensar en Creutzfeldt-Jakob? ¿Cuándo considerar HIV Dementia? Aquí lo que vamos a hablar es diferencial. Y no tenemos mucho tiempo, tengo un grupo ahora a las 8. Eso lo vamos a abordar mejorcito y bien mañana, así que me lo leen bien. Nos vamos a enfocar en los aspectos clínicos y patológicos, por si acaso. Miren, vamos a hablar de esto. Para esto sí tenemos. Miren, Idiopathic Intracranial Hypertension, también llamado pseudomotor cerebri. Miren, nosotros venimos mencionando, bueno, yo vengo mencionando esto desde bioquímica. ¿Por qué? Ahí nosotros mencionamos que tetraciclinas, vitamin A, son sustancias que tienden a aumentar la presión intracraniana. ¿Cómo? Yo no sé, pero es así. Oigan bien, cada vez que ustedes tengan una mujer, oigan bien, una mujer, sobre todo obesa, que desarrolle signos sugestivos, aumento, yo creo, así mismito, yo me acuerdo que fue que se lo dije allá, cuando estamos hablando de vitamin A y aumento del intracranial pressure. Cada vez que usted tenga una mujer obesa que tenga hallazgos sugestivos de aumento de presión intracraniana, que principalmente van a ser papiledema, tinnitus, dolor de cabeza. Vamos a encontrar también diplopia. Diplopia puede dividirse en diplopia vertical u horizontal. No se preocupen que vamos a hablar de eso. Papiledema. Ya hemos buscado los hallazgos en la fundoscopía, cómo se ve el llamado disc coping, headaches, tinnitus. Cada vez que ustedes vean eso, pseudomotor cerebri. Uno de los riesgos más grandes por este asunto del papiledema, de afectación del nervio óptico, una de las principales complicaciones de pseudomotor cerebri es la pérdida de la visión. Hay riesgo de quedar ciega. Por desprendimiento de retina, ayudando, debido al propio edema. ¿Cómo? Por desprendimiento de retina, por el mismo edema. Más que desprendimiento de retina, es que el nervio óptico se dematiza. Se dematiza tanto que causa isquemia. Ok. Más que eso. Y de hecho, cuando se presenta blindness secundaria a pseudomotor cerebri, y eso es permanente regularmente. Por eso es que, y de hecho, vamos a hablar de algo que pasa aquí en el tratamiento. Es una patología que está relacionada a obesidad. Entonces, una de las primeras recomendaciones, siempre y cuando la afectación ocular no sea exagerada, no sea muy avanzada, es bajar de peso. Regularmente cuando se baja de peso, disminuye la presión intracraniana. Si baja de peso y no mejora, o no puede bajar de peso por la razón que sea, un shunt ventrículo peritoneal. Ahora, aquí hay algo bien importante, y es que si bajó de peso, le pusieron el shunt y el shunt no funciona, o no mejora la presión intracraniana, o de manera recurrente se tapa, o sea, no es reliable, hay que tomar una medida profiláctica, que es fenestrar el nervio óptico. Nosotros vamos a ver, sobre todo un poquito más adelante, que hay distintos tipos. Yo creo que lo hemos hablado de los diferentes tipos de derechos vasculares.
Está el fenestrado, están el lining normal, cardiovascular, y están los sinusoides, donde hay mucho espacio. Entonces, una de las medidas que se toman cuando hay pseudomotor cerebri que es resistente al tratamiento es agarrar el nervio óptico y hacerle fenestras con láser, hoyitos, para que por aquí drene parte del líquido que está causando edema. Si no se hace esto, como mencioné, se comprimen las estructuras vasculares por el edema y causa posteriormente isquemia. E isquemia del nervio óptico es igual a ceguera, porque te va a quitar la porción receptora de la visión. Aunque el ojo esté bien y todo esté bien, si usted no tiene un nervio óptico patente, usted no va a ver. Eso es bien importante. Y naturalmente, si tienen aquí dando tetraciclina o vitamin A que hizo tretinoína o compañía, o suplementando, eso se quita. Hay otro que es danazol. Me parece también, eso es, si no mal recuerdo, un análogo de estrógenos o de testosterona. Yo sé que es uno de los dos. Y también esto está asociado con el uso de oral contraceptive pills. También. Eso es bien importante. En el caso de las fenestraciones es bien importante. Eso suelen preguntarlo mucho. Como qué nosotros podemos hacer para evitar que esta paciente pierda la visión, teniendo en cuenta que está presentando resistencia al tratamiento. Eso es para preservar la vista. Hidrocefalia. Nosotros hemos hablado bastante ya también de hidrocefalia. Hemos hablado de su clasificación. Si es comunicante o no comunicante, ya nosotros sabemos lo que significa cada una de las cosas, en qué tenemos que pensar en cada cual. No comunicante significa que hay bloqueo. Comunicante significa que hay problema con la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Sencillo como eso. Una pregunta, ¿verdad? ¿No? Gate apraxia. ¿Cómo? Gate apraxia. Mira, apraxia significa problemas para aprender algo. Okay. En el caso de los gates, nosotros vamos a tener lo siguiente. Imagínate que alguien tiene... Esto puede pasar por diferentes causas. Pero es literalmente que se le olvida caminar. Apraxia, problemas de aprendizaje. Se le olvida caminar. Interesting. Hay que enseñarle a caminar de nuevo. Literal, hay que enseñarle a caminar. Hay que darle terapia para eso. Cada vez que ustedes vean apraxia es que se le olvidó hacer eso. Entonces, nuevamente, de esto nosotros hablamos. Me recuerdo que Rafael habló de las granulaciones de aracnoides, que ahí también nosotros mencionamos a los células ependimales, al cilio. Miren, normal pressure hydrocephalus, no me confundan normal pressure hydrocephalus con pseudomotor cerebri. No me lo confundan. Miren, en pseudomotor cerebri, primero, mujeres, o sea, female, y sí hay aumento de la presión intracraniana. Aquí, de hecho, hay algo bien interesante acá, y eso le llaman el signo de... Ay, Dios mío. ¿Cómo que se llama esta patología que da secundario a... ese es el signo de Miller-Fisher. El signo de Miller-Fisher es... Ahí aquí, de hecho, es más específico de acá. Miren, hay algo bien importante. Se ven ambos, pero aquí es donde realmente tiene utilidad. Aquí, como hay aumento de la presión intracraniana, cuando usted agarra y mide, cuando usted hace una punción lumbar, aparte de usted mirar el líquido y analizarlo, usted también mide la presión con la que sale el líquido. Así que usted mide, es una medida indirecta de la presión dentro del sistema nervioso central. En idiopathic intracranial hypertension sí hay aumento de la presión intracraniana. En normal pressure hydrocephalus, como dice el nombre, hay manifestaciones de hipertensión intracraniana
pero los niveles de presión intracraniana son normales. Aquí hay una... bueno, miren esto. Wet Wacky Blobby. Cada vez que ustedes tengan a alguien, sobre todo elderly, que de un momento a otro tienen problemas para caminar, como vieron en los videos, que caminan lentico, como miren, a eso es lo que le llaman el magnetic gait, que no despegan bien los pies del suelo, que mueven dando pasitos pequeñiticos. Pero se llama magnetic gait, como si los pies lo tuviesen pegados del piso. Que desarrollan incontinencia. Y wacky, eso es wet wobbly. Y wacky, demencia like. Cada vez que ustedes ven esos tres patrones y no haya trauma, no haya historia de nada raro por detrás, piensen en su normal pressure hydrocephalus. Un test es el test de Miller-Fisher, y es que si este paciente usted agarra y lo sienta, lo mete al área de cirugía, le hace una punción lumbar, le saca líquido cefalorraquídeo, posterior a sacarle el líquido mejora su condición, se le quita la incontinencia, comienza a caminar más normal. Eso es bien sugestivo de normal pressure hydrocephalus, bien importante. Bien importante. Y el tratamiento es ese mismo. Ponerle un shunt. Miren, ex vacuo. Este es bien clásico. Cada vez que ustedes le enseñan este tipo de corte, un corte coronal del sistema nervioso central, normalmente nosotros vamos a ver, bueno, vamos a buscar vamos a agarrar esto. Hydrocephalus ex vacuo versus normal. Bueno, miren, lo más normal es que nosotros veamos un sistema ventricular visible pero pequeño. Cada vez que ustedes lo vean así super extendidos o irregular o asimétrico, y el paciente tenga algún tipo de patología neurodegenerativa de base o edad bien avanzada, tiene que pensar en hydrocephalus ex vacuo. ¿Qué tienen que saber de aquí? A medida que nosotros vamos envejeciendo, el córtice cerebral va disminuyendo. Eso lo habíamos hablado cuando mencionamos las hemorragias subaranoideas subdurales en elderly, que eso era lo que causaba la atracción de los bridging veins. Esto es bien marcado sobre todo, como mencioné, en patologías donde aparte de la disminución del grosor cortical normal de la edad, arriba hay una enfermedad neurodegenerativa que disminuye aún más la cantidad de materia cefálica total. Miren, se ve como que hay un chin de cerebro y mucho líquido cefalorraquídeo. Eso es hydrocephalus ex vacuo. Al igual que en normal pressure hydrocephalus, usted puede encontrar manifestaciones general, pero no va a encontrar la triada del normal pressure hydrocephalus. Y en las imágenes general sí usted va a ver una pérdida importante de materia cerebral, más dilatación de los sistemas ventriculares. Se ven exageradamente grandes o asimétricos, como mencioné. Entonces, la diferencia principal entre normal pressure hydrocephalus y hydrocephalus ex vacuo van a ser dos cosas. Primero, que aquí casi siempre van a ver la triada. Y segundo, que en hydrocephalus ex vacuo ustedes van a tener una patología neurodegenerativa de base. Sencillamente eso. Entonces, miren, mañana nosotros vamos a entrar con las demencias. Léanme bien demencia dentro de sus posibilidades, haciendo énfasis en diferencial. Los principales diferenciales es, miren, Parkinson versus Lewy Body Dementia, Alzheimer versus Vascular Demencia, y Creutzfeldt-Jakob
versus HIV Associated Dementia. Eso es lo que más vamos a ver mañana. O mejor dicho, en lo que más nos vamos a concentrar. Metan mano. Déjenme poner esto a pasar.